Con el permiso de la mesa directiva, con el permiso de los asistentes a este evento, del maestro Florentino Cruz Ramírez, secretario general del Gobierno del Estado y representante personal del gobernador Ángel Aguirre Rivero, el magistrado Julio Lorenzo Jáuregui García, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, en representación del presidente de dicho tribunal, del profesor Gustavo Alfredo Alcaraz y del honorable cabildo de esta comuna. El día de hoy, el Congreso del Estado ha resuelto celebrar sesión solemne en esta hermosa ciudad de Tixla, que por cierto, de 1850 a 1870 fue la capital de nuestro querido estado de Guerrero. Y lo hacemos el día de hoy porque entre los múltiples acontecimientos históricos que ha protagonizado esta ciudad, hoy se cumplen 202 años de aquella batalla librada por el cura don José María Morelos y Pavón, quien al mando de un valeroso grupo de 600 hombres tomó esta ciudad un 26 de mayo, pero del año de 1811, encontrándose en manos del ejército de aquel entonces. Una fecha como esta no puede pasar desapercibida, no solo porque forma parte de la historia misma de esta ciudad, que ha sido cuna de célebres mujeres y hombres, orgullo de todos los guerrerenses, sino porque también la hazaña militar emprendida por Morelos resultó estratégica para el movimiento insurgente en la lucha por la independencia de México. A este respecto, y abusando de su amable atención, permítanme compartir con todas y todos ustedes algunas reflexiones que me parecen importantes. Los historiadores y cronistas de Morelos, entre ellos un insigne de Tixla, originario, don Ignacio Manuel Altamirano, con exquisita precisión literaria, narra la toma de Tixla como un ejemplo de heroísmo y valentía de quienes abrazaban la causa insurgente. Los tambores y los pífanos acababan de tocar diana y aún resonaban los gritos de ¡Viva el Rey!, cuando por el camino de Chilpancingo apareció la descubierta de caballería de los insurgentes. El regimiento de Guadalupe desplegaba al aire la bandera blanca y azul. De repente resonó un viva en las filas insurgentes y en una colina más cercana al fuerte apareció un grupo de jinetes llevando en el centro una bandera negra. Ahí estaba nuestro querido Morelos. Pero la toma de esta plaza formaba parte de una estrategia militar engarzada a una serie de enfrentamientos que permitieron fortalecer el movimiento insurgente en el sur del país. De hecho, a la muerte de Hidalgo y Allende, la coordinación del movimiento insurgente se instaló en dos puntos. El primero se localizó en Zitácuaro, Michoacán, en donde López Rayón establece la Suprema Junta Gubernativa de América, siendo presidente de la misma Ignacio López Rayón, y vocales José María Lisiaga y el cura José Sixto Verduzco. El segundo foco se desarrolló en aquel entonces en la llamada región costera de Tierra Caliente, de donde Morelos inicia su campaña militar, logrando darle un nuevo impulso a la lucha armada en compañía de los hermanos Galeana, Mariano Matamoros y los hermanos Bravo.
Al lado de estos célebres personajes, se brillan batallas sumamente importantes después de la toma de Tecpan, la del Cerro del Veladero, en noviembre de 1810. Esta, que hoy conmemoramos en mayo de 1811, de aquí se dirige a Chilapa y en diciembre del mismo año toma la plaza de Chiautla, Puebla, desde donde reorganiza su ejército en 3 columnas, una bajo sus propias órdenes, amagando México y Puebla, otra bajo las órdenes de Miguel Bravo, para controlar Oaxaca, y la última bajo el mando de Hermenegildo Galeana, para ocupar Taxco. De tal ingenio militar era el general Morelos, que le permitió durante cerca de 4 años mantener el control del sur y asestar fundamentales golpes al ejército realista. La toma de Tixtla resulta militarmente memorable. Con solo 600 hombres, Morelos logra derrotar a un ejército 3 veces más numeroso, mejor pertrechado en armamento y ubicado favorablemente en diversas fortificaciones que hicieron de esta batalla para el ejército insurgente un alarde de heroísmo y coraje, de principios para luchar por la independencia. Altamirano narra esta proeza exponiendo el carácter de los combatientes, tanto de uno como de otro bando. A Morelos, con el férreo talante de un comandante dispuesto a dar la vida y con una, por demás, apoteósica conducta moral y ética en su desempeño militar, al comandante Cosío, quien estaba al frente de las fuerzas realistas como el militar irreductiblemente leal a la corona española, igualmente a dar la vida por su propia causa. Altamirano narra: Morelos llamó al padre Talavera, que en su calidad de teniente coronel venía montado y equipado militarmente. Antes de derramar sangre, le dijo: es necesario dejar a salvo nuestra responsabilidad. Para mí es un caso de conciencia y me propongo siempre, antes de atacar una plaza, intimar rendición. Talavera partió con bandera blanca y tambor, y como no mediaba gran distancia entre la meseta de las Piedras Altas, en que se hallaba formado el pequeño ejército insurgente, y la empinada cumbre del Fortín, pronto llegó al pie de esta última y allí tocó parlamento. Cosío, el comandante de las fuerzas virreinales, luego que hubo escuchado la intimación, contestó con altanería: ¿puede usted contestar al jefe que lo envía que los soldados fieles al rey como yo no quieren pláticas con rebeldes y que es ridículo hacer intimaciones con una chusma como la que está ahí, a una plaza que tiene fuerza regular y 3 veces mayor? Esta es mi respuesta, y no vuelva usted a presentarse con bandera de parlamento, porque no será respetada. La batalla fue cruenta, continúa narrando Altamirano. Los hombres tocaron al paso de ataque, los Galeana se pusieron en movimiento a la cabeza de sus columnas, en dirección al Fortín, en silencio y veloces. Un momento después, un ataque vigoroso y acertado infundía terror en la plaza y en la población. Desmontaban las 2 piezas de frente del atrio, derribaba una parte de la torre y anunciaba finalmente el asalto. Este no duró más que el tiempo necesario para que bajasen las columnas la cuesta del Calvario. El regimiento de Guadalupe, muy disminuido, pero fue fuerte todavía en más de 300 hombres, y guiado siempre por los Galeana y por Vicente Guerrero, avanzó por los puntos señalados y horodando casas y marchando a pecho descubierto, se acercó a las últimas fortificaciones de la plaza, en donde los milicianos
y los vecinos armados hicieron una resistencia desesperada. Don Miguel y don Víctor Bravo tomaron toda la parte fortificada del fuerte. Guerrero penetró hasta el pie de los parapetos levantados a espaldas de la parroquia, y en cuanto se oyeron las descargas de la columna, los guiaba Morelos en persona. Galeana ordenó el asalto al atrio de la parroquia. Las tropas de la plaza, que aún se hacían fuertes en varias casas de la plaza, aspillaradas y claraboyadas, no tuvieron otro recurso que tocar parlamentos y rendirse. Un poco más de 2 años después de esta batalla, fue convocado en septiembre de 1810 el primer Congreso de Anáhuac, a instancias de este último. El 6 de noviembre de ese mismo año se declaró la independencia de la América Septentrional, y para 1814, el 22 de octubre, se emite la primera Constitución del México independiente. Hoy, a 200 años de distancia, seguimos en una constante batalla, no armada, sino política, por construir un México mejor. De ahí la importancia que la conmemoración de los hechos históricos en esta ciudad sucedidos no sean meramente un acto protocolario de lucimiento institucional. Hemos decidido, como poder público, con todo el respeto y la solemnidad que se merece esta fecha, venir aquí para que esta conmemoración se convierta en un acto de reflexión social, comunitaria, y nos permita atender con objetividad la responsabilidad de todos y todas nosotros, desde la trinchera en que nos encontramos, de construir un México mejor y próspero. La historia de nuestro Estado y de nuestra nación nos ha enseñado que poco a poco, y desafortunadamente a un altísimo costo social, se fraguó la independencia, la unidad y la identidad de México nuestro. Independencia que hemos intentado mantener vigente en una lucha política constante, que hoy, a 200 años de distancia, sigue librando por la vía pacífica y la vía del entendimiento político y otros espacios y escenarios de lucha contra el poder político y económico de grupos de poder fáctico a nivel local, nacional e incluso internacional. El conocimiento y comprensión de nuestra historia nos tiene que conducir a entender el origen y desarrollo de nuestra condición social y construcción del régimen político que hoy nos rige. Al optar por la construcción de un régimen democrático por la vía pacífica, por la vía política, para la búsqueda de acuerdos, se negó el uso de la violencia, el uso de las armas como instrumento de cambio. El costo social de las guerras civiles emprendidas en el pasado nos ha obligado a construir un Estado de Derecho destinado a garantizar la paz social, la gobernabilidad y el bienestar. Es cierto, aún nos falta mucho por avanzar. Los poderes públicos tienen que apegarse al mandato constitucional, asumiendo a cabalidad la responsabilidad que les ha sido otorgada de responder a la voluntad soberana del pueblo. Pero también tenemos que entender que en una sociedad diversa, pluricultural y pluriétnica, la expresión particular de los sectores no puede avasallar la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, ni mucho menos a costa de vulnerar los derechos de terceros. De ahí la importantísima condición democrática de buscar el acuerdo con sumo respeto, reconocimiento de la otredad y tolerancia a la diversidad ideológica y pluralidad política, en el intercambio cultural, ideológico, doctrinario, que conlleva implícito el desarrollo de la sociedad. No puede y no debe permitirse la asimilación o la exclusión, sino la construcción enriquecida de una tercera opción, sin perder los principios de identidad de cada una de las partes. Ese es el reto en la construcción de una nueva sociedad. Morelos, en su contexto y su circunstancia,
tuvo que tomar por las armas la ciudad de Tixla, hacer uso de la fuerza, pero nos dejó un legado de civilidad y acuerdo político sin precedentes en los sentimientos de la nación. Precisamente la estructura y principios de gobierno para construir un México independiente, con paz y tranquilidad social. Honremos en esta conmemoración, entonces, la memoria de quienes nos dieron patria y libertad. Por su atención, muchas gracias. Gracias a usted, diputado. En desahogo del punto número 5 del orden del día, solicito a los ciudadanos, diputados y diputadas y público asistente ponerse de pie y entonemos juntos el himno a Guerrero.